mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Así sea. Yo les voy a decir una cosa, ser director del metro, digo, para los de Tlaxcala no están aquí, es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Así sea. Lo que el desastre en Alzayanca no logró, sí lo hizo un Salinas. Ese apellido cómo ha salido bueno para unificar a los mexicanos y en este caso a los tlaxcaltecas, porque justamente después de un comentario malintencionado, aunque hoy diga lo contrario, los tlaxcaltecas han unificado sus criterios y han buscado pues justamente que una persona que ofendió, que agredió y que se quiso pasar de lista, ofrezca disculpas diciendo que es mejor, que es más importante ser director o titular del metro en la Ciudad de México que ser gobernador de esta entidad. ¿Quién lo dice? Un empresario pollero que también es empresario del tequila y que es un senador de la República. Por eso es que varias voces de diferentes partidos, hay que destacarlo, se han unificado diciendo que ofrezca disculpas a este hombre que no solamente anticipó con casi 2 meses de diferencia, con casi 2 meses de anticipación, ha dicho, este hombre de acá va a ser el nuevo titular del metro de la Ciudad de México, sino que además nos da un rozón que a muchos dicen, no pasa nada, agravia al político, y muchos pensamos, no fue al político, fue al tlaxcalteca, fue a la entidad, fue a la tierra más pequeña en su geografía, y así lo hizo saber este empresario que, insistimos, hoy está ofreciendo disculpas, pero verdaderamente no lo ha hecho de manera directa, lo ha hecho a través de un comunicado que muchos dicen ni siquiera redactó. Por eso hoy le dedicamos esta columna a este empresario pollero de medio pelo. Un comentario desatinado del empresario José Luis Salinas en un festejo donde se destapó a Adrián Rubalcaba como director del metro, ha logrado lo impensable en Tlaxcala, unificar, al menos discursivamente, a las fuerzas políticas de nuestro estado. Al afirmar que ser director del metro es mejor que ser gobernador de Tlaxcala, Salinas no solo desató indignación, sino que catalizó una respuesta conjunta que ni el reciente incendio en Alzayanca había conseguido. Este lapsus, aunque desafortunado, dio oxígeno al gobierno estatal que busca un discurso capaz de cohesionar a una sociedad diversa en torno a su identidad. A ver si no se lanzan por Salinas como su asesor. La senadora Anabel Ábalos Empolteca del PRI emergió como una figura clave en esta coyuntura. Su enérgico rechazo a las burlas, respaldada por Ana Lilia Rivera de Morena y el propio gobierno de Tlaxcala, trascendió las barreras ideológicas. Ábalos no solo defendió el orgullo tlaxcalteca, sino que convocó a sus homólogos de Morena a levantar la voz, logrando que el agravio se convirtiera en un punto de encuentro. El mensaje fue claro: a los tlaxcaltecas se nos respeta. Este posicionamiento, apoyado por actores tan disímiles como el líder del PRD en la entidad, Juan Manuel Cambrón Soria, y la propia administración estatal, mostró una entidad discursiva pocas veces vista. Ayúdeme usted a recordar un momento en el que todos se hayan unido de manera similar. Mariana Jiménez Zamora, diputada federal del Partido Acción Nacional, también levantó la voz y a través de un video difundido en el portal de Víctor Loranca, exigió respeto para la geografía que está próxima a celebrar 5 siglos. El contexto del nombramiento de Clara Brugada como jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde Rubalcaba asumirá el metro, añade una capa política al episodio. Recuerde usted que Brigada pasó sin pena ni gloria por esta entidad donde nadie la tomó en serio. La designación de Rubalcaba, celebrada por senadores de Morena como Emanuel Reyes Carmona, Simea Lovera Bautista y Ana Karen Hernández Aceves, contrasta con el desdén hacia Tlaxcala. Este contraste alimentó la narrativa de un agravio que no podía pasar desapercibido. Mientras el incendio de Alzayanca evidenció divisiones en la respuesta estatal, el comentario de Salinas ofreció una oportunidad para un relator unificador. Tlaxcala, con su legado de 500 años y su pueblo trabajador, es un orgullo que trasciende colores partidistas, se lee en redes sociales.
No debes sobreestimarse este momento. El comentario de Salinas, más que un acto deliberado, refleja ignorancia y clasismo, y la unidad lograda es por ahora retórica. En lo personal, no creo que vaya a más. Sin embargo, el gobierno de Tlaxcala encuentra en esta controversia un respiro para fortalecer su narrativa de identidad y dignidad. Si hay oportunidad para lanzar una campaña que apele a la unidad, fraternidad e identidad, es ahora, ¿eh? La exigencia de una disculpa pública respaldada por un frente político amplio reafirma que Tlaxcala no tolerará menosprecios, ya no. Como señaló la senadora Ana Lilia Rivera, la lucha contra la discriminación sigue siendo un reto, pero este episodio demuestra que ante un agravio, el orgullo tlaxcalteca puede superar las diferencias. Salinas, el pollero, debe disculparse y los senadores presentes deslindarse. Tlaxcala exige respeto y esta vez lo hace con una sola voz y sin colores. Si los políticos han coincidido en el orgullo y la dignificación de Tlaxcala ante un comentario, bien podrían hacer un esfuerzo para mantener esta postura por lo que resta del año y ante los hechos que, en más de una ocasión, son más ofensivos que las palabras pronunciadas por el senador. Si esto es exagerado y debe ser considerado un lapsus del legislador, es posible. Así circulan otras versiones en las redes y también es una observación válida. Pero permitir que se retome un discurso clasista y burlón contra los nacidos en esta tierra de Xicoténcat, después de que se ha luchado tanto por redignificar el peso de Tlaxcala en la consolidación del México actual, significa un retroceso no para un partido, sino para todos los aquí nacidos. Es cuestión de identidad. Nada más, señores. Yo les voy a decir una cosa, ser director del metro, digo... ¿Cómo están, amigos? Excelente tarde. Hoy es jueves 8, ya para platicar usted lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer le platicábamos justamente de este asunto que se dio a conocer a nivel nacional, donde un senador pues, la riega, da a conocer 2 meses antes de la llegada de Rubalcaba al metro de la Ciudad de México, donde yo le decía que Clara Brugada pues cometió un error de esos enormes que no se van a olvidar. Bueno, no solamente Clara Brugada, también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es copartícipe, porque se llevaron a lo peor del PRD, del PRI, se llevaron al exnovio de Cuevas, la que fue jefa delegacional, muy allegada a Ricardo Monreal, una mujer que le hizo mucho daño a esta delegación, Cuauhtémoc, si no me equivoco. Y entonces ahora este personaje ligado a un empresario pollero, pues fue ahí quemado anticipadamente, casi 2 meses antes. Allí en esta fiesta se dice, les presentamos al que va a ser el director del metro de la Ciudad de México, que es más importante que ser gobernador de Tlaxcala. Y ayer se lo decíamos así y le anticipábamos que Ana Lilia Rivera se estaba manifestando en contra de esta afirmación hecha por un senador. Después sale también Anabel Ábalos en Polteca, sale el gobierno del estado y salen otros personajes, Carlos Augusto Pérez Hernández, el ex líder de Morena en Tlaxcala, y salen otros más allí diciendo que exigían la disculpa pública, pero algo estaba en el aire porque todavía la gobernadora del estado no había mostrado que quisiera también exigir que este senador pues ofreciera disculpas por el lapsus, por la idiotez que había cometido, y este día ya lo hizo público, ya lanzó un comunicado contra los comentarios ofensivos hacia Tlaxcala y hacia los tlaxcaltecas, porque yo le decía hace un momento a una amiga, a ver, el hecho no es que digan, es en contra de los políticos, no, el comentario fue directo en contra de los tlaxcaltecas, porque allí no dice es en contra de la gobernadora o del gobernador, porque este personaje, este senador, no tiene prostituta idea de si hay un hombre o una mujer al frente del gobierno de Tlaxcala. Lo que él hace, como este chistorete absurdo, es simplemente tomar la retórica de hay que burlarnos del estado más pequeñito, y se le quedó en la cabeza y por eso lo soltó así como lo pensó, lo soltó, ¿no? O no lo pensó porque a lo mejor ni siquiera hace eso. Lo que viene de inmediato es esta reacción, que le voy a leer y va a aparecer allí en la pantalla como lo ve usted. Dice, como gobernadora y tlaxcalteca rechazo los comentarios que recientemente minimizaron la importancia de nuestro estado. No es solo una opinión desafortunada, es una opinión basada en la ignorancia de nuestra historia,
nuestra cultura y la dignidad de nuestra gente. Decir que gobernar Tlaxcala es menos relevante que administrar un sistema de transporte es profundamente ofensivo, no hacia mí ni hacia quienes nos han gobernado, sino hacia un pueblo entero que ha contribuido de forma clave al desarrollo de México. No podemos normalizar las burlas ni el menosprecio. Esas actitudes reflejan una forma de pensar excluyente y clasista que no tiene cabida en el México justo e incluyente que queremos construir desde la Cuarta Transformación. Quienes tenemos responsabilidades públicas o privadas debemos ser ejemplo de respeto y reconocimiento. El respeto, como decía Juárez, es la base de la paz, y respetar a Tlaxcala es respetar la diversidad y el valor de cada rincón de este país. Hago un llamado a la reflexión porque nuestras palabras tienen peso y con respeto podemos construir un México más digno, más unido y más justo para todas y todos. Esto lo pone la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. ¿Por qué? Pues porque muchos dijeron a qué hora se va a manifestar el gobierno, pero en voz de la primera persona que debe de ser la titular del Ejecutivo, y ya lo hizo. Pero después de esto, pues ya algunos diputados locales sobre todo, ahora sí dijeron, vamos a defender a Tlaxcala. ¿Ya para qué? La verdad es que ya todo estaba dicho. Ya quienes salieron anticipadamente habían demostrado que sí tenían no solamente materia gris, sino también tenían la convicción de hacerlo. Pero después de que sale este personaje, ya defendiéndose a sí mismo, porque él se excusa, pues diciendo que no fue su intención ofender a Tlaxcala, y el comunicado que emite, muchos lo han criticado porque afirman que no es de él, y otros más han dicho, bueno, al menos se hubiera dado el tiempo de justificar el texto, porque usted vea en la pantalla lo que dice este personaje. Lamento que mis palabras hayan sido sacadas de contexto, señaló el empresario José Luis Salinas Gutiérrez tras ofensas a Tlaxcala. El empresario José Luis Salinas Gutiérrez, dueño de la cadena Pollo Feliz, ofreció una disculpa pública al pueblo de Tlaxcala luego de la controversia generada por un comentario que realizó en una reunión privada en donde aseguró que ser director del metro, ojalá que los de Tlaxcala no estén aquí, es mejor que ser gobernador de Tlaxcala, dijo en tono de broma, lo que desató risas y aplausos de los asistentes al festejo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Salinas lamentó que sus palabras hayan sido, escuche usted, sacadas de contexto. Pues que no manche, todos vimos el video. Y reiteró que en ningún momento su intención fue ofender ni menospreciar a la entidad ni a su gente. Cito textual lo que dijo este tipejo. Lamento sinceramente que haya causado inconformidad o se haya tratado de presentar como una falta de respeto. Esa nunca fue mi intención. No, ¿verdad? Yo creo que se estaba cagando de risa porque estaba queriendo darle un piropo a Tlaxcala. Dice, el empresario aclaró que la frase fue pronunciada durante una celebración en compañía de familiares y amigos y que no refleja su visión sobre Tlaxcala, un estado que dijo merece reconocimiento por su historia, cultura y valor dentro del país. Salinas enfatizó que por más de 25 años ha apostado por el desarrollo de México a través del trabajo y la inversión y destacó su respeto por el talento y la fuerza laboral presentes en todas las entidades del país, incluida Tlaxcala. Mi compromiso con el país sigue firme con trabajo, inversión y responsabilidad. Lograremos la transformación que tanto se necesita. Eso es lo que dijo este empresario después de que ya la había embarrado por completo y luego de que obviamente se convirtió en tendencia negativa aquí en México. Y este comunicado se dio luego de que diversas voces del ámbito político y social en Tlaxcala manifestaran su molestia por el comentario, exigiendo respeto y una aclaración por parte de este empresario que, hay que decirlo, tiene una pollería aquí en el centro de Tlaxcala. Allí por la Fuente de los Bergantines, allí está una de las pollerías, no sé si tenga más, pero seguramente lo que él está pensando es en no afectar su economía, sabiendo que lo primero que iba a suceder es probablemente que se evitara la compra de sus pollos. En fin, esto es parte de lo que vamos a platicarle hoy y por supuesto también lo que sucede en el Sindicato 7 de Mayo, donde este día se celebró un aniversario más. Usted sabe que obviamente el 7 de mayo tiene que celebrar el día 7 de mayo, pero lo tuvo que hacer este día porque es fin de semana, porque es viernes, pero además lo hace en una coyuntura, yo digo que difícil tanto para el sindicato como para la propia dirigente. ¿Por qué? Porque este día pues no se pudo salvar de
de los reporteros, no se pudo salvar allí de los inconformes, que todos sabemos quiénes son los inconformes, Enrique Escobar, la gente de Edgar Tlapale. Entonces, aquellos que en algún momento fueron los que saquearon las arcas del Sindicato 7 de Mayo, hoy son los que acuden indignados para exigir, imagínese usted, que renuncie a la dirigencia del Sindicato 7 de Mayo, cuando la propia Karina ha dicho que el asunto en el que ya se ha visto involucrado el apellido Erazo no tiene que ver ni con ella, ni con el sindicato, ni con sus funciones. Pero vamos a ver más adelante lo que ha dicho ella, porque ha contestado en dos vías. La primera, ha dado a conocer que de los despedidos de Huamantla, usted recordará que un abogado muy gandalla quitó a muchos sindicalizados de Santana Chiautempan y después se fue a Huamantla con Salvador Santos Cedillo y les hizo exactamente lo mismo. Borró de un plumazo a más de 90 sindicalizados. Bueno, ahora, creo que yo, de manera muy tardía, Karina Erazo da a conocer que ha recuperado 2 plazas que estaban prácticamente desaparecidas, ya extintas. Ella hoy da a conocer que recuperó 2 plazas. Acto seguido también es abordada por la prensa y allí da su postura. Es una entrevista que retomamos del portal, de la Jornada de Oriente. Es una nota que están dando a conocer aquí en este portal, en este periódico, en donde ella dice categóricamente: no es un asunto en el que yo deba de responder, y ahí obviamente pues ella pide que se respete el asunto de su familiar, porque sí acepta que es su hermano, pero dice claramente: no es algo en lo que yo deba de responder. Voy a platicarle de este asunto. Y por supuesto, en este momento, allá en Apizaco, están celebrando el aniversario en donde parece que ya se entregaron televisores, regalos diversos, motocicletas, y vamos a ver si conseguimos algunas imágenes. Y bueno, la nota del día que usted y que yo sabemos de sobra es que ya tenemos nuevo papa. Mucho se dijo que el Papa Francisco, el Papa argentino, había preparado, había ido adecuando paso a pasito lo que iba a ser la sucesión, y hoy se confirmó, porque la persona que se queda al frente del Estado Vaticano es un hombre sumamente identificado con Bergoglio. Voy a platicar de este asunto porque es una historia muy larga de contar, y más adelante tenemos una entrevista con Juan Luis Cruz Pérez, un periodista, un forcado y un hombre con el que podemos platicar largo y tendido justamente de un asunto que a usted y a mí seguramente nos va a interesar. Mire, se va a realizar aquí en Tlaxcala un foro del que a usted, si no le gustan los toros, seguramente no le va a interesar tanto. Pero hoy he recibido muchos mensajes justamente para conocer de esto, y lo comentaba hoy por la mañana con Luis Mariano Andalco. Él fue responsable del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, y es el primer foro popular, la Fiesta de los Toros, un patrimonio cultural del estado de Tlaxcala. ¿Por qué invité a Juan Luis Cruz Pérez, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación? Bueno, porque los ponentes son Ricardo Antonio Silva Díaz, obviamente el presbítero Ranulfo Rojas Bretón, Uriel Moreno el Zapata, que usted ubica perfectamente, es un matador de todos, y el moderador será Juan Luis Cruz Pérez, periodista y columnista de la Jornada de Oriente, este medio de izquierda. Así que, si me permite, voy rápido a un corte, no me tardo absolutamente nada y regreso para platicar con Juan Luis Cruz.
Bueno, como le decía, tenemos aquí en la línea a Juan Luis Cruz Pérez. Hace un momento le presumía periodista, también es un hombre que sabe de toros, pero además que está medio zafado porque es forcado teciutleco. Juan Luis, viene un espacio importante para hablar de toros, incluso para aquellos que no son tan taurinos, para aquellos que no son tan allegados a la fiesta, como lo llaman ustedes, a la fiesta más bella. Platícanos de qué se va a abordar, de qué se va a hablar en este foro. ¿Qué tal, Martín? La verdad es un placer y un gusto y un honor estar en tu programa. Y efectivamente, hemos de recordar, digo, ¿de dónde nace esto? Hay a nivel nacional un movimiento en donde un grupo de personas pretenden coartar el derecho y el interés, el gusto, la cultura de otro, de una minoría. Por ello, desde hace algunos meses en Tlaxcala, como ya se ha venido haciendo con anterioridad, se ha tratado de defender una de las expresiones más arraigadas en el suelo tlaxcalteca por más de 500 años, como es la tauromaquia. En Tlaxcala se cuentan con, yo les decía, yo no soy tlaxcalteca y por nacimiento, aunque por corazón me siento más tlaxcalteca, creo que tlahuicole. Aquí se levanta una piedra y sale un torero, un aficionado, o al menos alguna persona que algún día ha estado frente a una vaquilla, una becerra, o alguien que ha ido por lo menos una vez a una corrida de toros. Pero no solamente eso, hay mucha gente que vive en torno y alrededor del toro, económicamente, pasionalmente, vivencialmente. Sin embargo, ante este embate donde cientos de empleos, yo diría miles de empleos, tan solo en el estado de Tlaxcala están en riesgo por esta ola que se ha venido gestando en otras entidades del país, como la Ciudad de México, con corridas de toros o toros sin violencia, le han llamado, es decir, sin sangre. Puebla, Hidalgo, donde hay una ola también que pretende prohibir esto. Michoacán. Quintana Roo, incluso hay algunos que pretenden en Campeche o lo que es el sur, como es Yucatán, también que se genere esta prohibición. Sinaloa, por ejemplo, también ya está prohibida ahí las corridas de toros. Bueno, pues en Tlaxcala un grupo de ciudadanos se han reunido en torno a la defensa de la tauromaquia y son ciudadanos, algunos toreros, no dejan de ser ciudadanos, algunos empresarios, algunos ganaderos, algunos promotores culturales, algunos artistas plásticos, pintores, poetas, artesanos, en fin, un sinfín de personas de diferentes profesiones en donde hemos decidido y me han invitado a mí a participar en algunos foros o en algunas palestras para poder hablar de lo que es la tauromaquia, los beneficios, nuestra cultura, porque es más allá de la simple corrida de toros. En Tlaxcala te puedo decir que hay cientos de hectáreas de tierras dedicadas a la protección y preservación de esta especie como es el toro de lidia. Un toro de lidia que sin corridas de toros como las conocemos difícilmente subsistirían. Y estas cientos de hectáreas que existen en Tlaxcala son reservas ecológicas en donde hay flora y fauna endémica del altiplano tlaxcalteca, desde zorrillos, tlacuaches, oncillas, en fin, aves que migran. Hay una ganadería muy de aquí de Tlaxcala o varias ganaderías en donde en sus pastos, en sus jagüeyes, vemos en alguna temporada del año patos canadienses, tipo de cigüeña, en fin, diferentes aves. Entonces, eso es lo que está en riesgo. No solamente están las corridas de toros como tal, y por eso se han hecho se han organizado una serie de foros, digo, a partir de ciudadanos. A mí me han convocado para participar como moderador del primer foro que se va a realizar el próximo martes 13 de mayo en el Congreso de Estado a las 11 horas, en donde matadores de toros, ganaderos, periodistas, incluso el padre Ranulfo Rojas como un defensor de la tauromaquia, expondrán una serie de argumentos en torno a nuestro patrimonio cultural inmaterial. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin su patrimonio, es un pueblo que no tiende a desarrollarse y mucho menos a respetarse entre ellos. Entonces, este foro es para que ante la ciudadanía, ante los legisladores, ante los representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones, puedan o podamos defender
insisto, más allá de una pasión, más allá de un asunto cultural, también un asunto económico, podamos defender o expresar lo que consideramos que debe de permanecer en nosotros, como es la tauromaquia. Juan Luis, ahora qué dices sobre este asunto que se vivió el 18 de marzo allá en la Ciudad de México cuando dicen fiesta de toros sin sangre. ¿No tendría que ser Tlaxcala quien levantara la mano para decir, a ver, Ciudad de México, no quieres toros, Michoacán, no quieres toros, vengan para Tlaxcala para tener derrama económica, para que aquellos empresarios y toda la gente que vive, como ya lo has narrado, todos aquellos que viven en torno al toro se vean beneficiados, pero yo no he visto al menos al titular de turismo de Tlaxcala haciendo algún llamado, o al menos yo no me he percatado de eso. Fíjate que definitivamente, mira, lo que para otros pudiera ser un riesgo, para Tlaxcala pudiera ser un beneficio, o para otros un riesgo, para otros puede ser un beneficio. Definitivamente Tlaxcala puede convertirse en la meca o en la catedral taurina de América, porque tenemos las ganaderías, la cercanía con la Ciudad de México, con una metrópoli como es Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, incluso Querétaro, Veracruz, Puebla, insisto, podría ser la parte de atraer esto. Se requiere de muchísimas cosas, pero lo que sobre todo, yo creo que un empresario lo que necesita para poder invertir es la seguridad jurídica. Y eso es lo que este tipo de foros está buscando, advertir de la necesidad de todavía blindar más la tauromaquia en Tlaxcala. Porque si bien ahora este gobierno al menos ha dicho, soy respetuoso de esta minoría de la tauromaquia, no sabemos qué puede pasar, el gobierno del estado de Tlaxcala, que en el año 2027 se estará renovando, no sabemos lo que pueda ocurrir. Por eso creo que sí es necesario generar la conciencia desde el Poder Legislativo en torno a la necesidad de poder blindar aún más para que con este blindaje la tauromaquia sea un vehículo para poder generar divisas para el estado de Tlaxcala y convertirse en eso, en la catedral. Imagínate que podemos tener una corrida de toros. Generalmente una corrida de toros en Tlaxcala, en la capital, tiene una derrama económica indirecta y directa de más de 10 millones de pesos por cada festejo en una corrida de toros, porque se pagan estacionamientos, traslados, gasolina, restaurantes, comida, souvenirs, más lo que tú comes adentro y gastas adentro de la Plaza de Toros. Entonces, aquí hace economía el viene que acomoda los coches, hace el de los cochos que están en la esquina, el del restaurante, el del estacionamiento. Hay una economía que se mueve en torno a esto de manera indirecta, más los que están ahí adentro de la Plaza de Toros, los vendedores, los acomodadores, los cojineros, los toreros propiamente, los mulilleros, en fin, una serie de personas y personajes que están en torno a esto. Entonces considero que sí, que debe de haber una estrategia desde el Estado también para poder generar como política pública, no para el negocio de la tauromaquia como tal, es decir, pueden decir muchos, es que la empresa que le invierta, ¿no? Sí, definitivamente, pero tú como empresa no creo que voy a decir un nombre, una refresquera, no digo, omito el nombre, perdón, una refresquera o una empresa importadora o exportadora o fabricante, ensambladora de autos, no llega a una entidad federativa solamente a invertir, tiene que generarse en torno a ella ciertas condiciones que le garanticen una inversión a 20 o 25 años. Entonces, eso es lo que falta acá, desde el Estado, sí, desde los gobiernos municipales, pero creo que sobre todo es este despertar de la ciudadanía que está diciendo vamos a defender la tauromaquia y ojalá ya sea así. Y también me gustaría ver, yo lo he dicho, Martín, pues yo veo a los ciudadanos muy activos y alzando la voz, pero no veo a los grandes empresarios taurinos también metidos ahí, o no veo a veces a los ganaderos, a los que son los que cuidan los toros y producen y también invierten su dinero en ello, ¿no? Entonces yo creo que es este despertar, ojalá que este primer foro sea esa semilla para poder llamar la atención y se pueda generar esta conciencia de establecer políticas públicas, legislación, normatividad que permita salvaguardar la tauromaquia para los próximos años. Juan Luis, tú llevas años, no recuerdo cuánto, pero seguramente has visto desfilar a varios legisladores, llevas muchísimos años cubriendo el poder legislativo y lo que te voy a decir lo tienes muy claro.
La fiesta de los toros es patrimonio cultural desde el 2012, es patrimonio cultural inmaterial desde el 2012. También es integrado al Consejo Consultivo del Turismo desde el 2017 y es respaldado por el Decreto de Ganaderías Ecológicas en el 2020. Con estos tres elementos, ¿sigues pensando que podría peligrar el hecho de que Tlaxcala pudiera tener fiesta de toros como la conocemos actualmente? Porque lo decías hace un momento, en el cambio de gobierno, en la alternancia, ¿tienes todavía esa consideración? No, sí, claro. Mira, en materia jurídica, digo, voy a ser claro en esto, es que ninguna declaratoria como patrimonio cultural inmaterial puede estar por encima de una norma constitucional federal. Y ese es el grave peligro, que a nivel federal una reforma constitucional o legal nos impida vivir esta expresión arraigada como es la tauromaquia, pero no solamente eso. Con modernidad de querer humanizar a los animales, entre ellos caballos, toros, gallos, pues está en riesgo incluso la charrería, el combate de aves, las peleas de gallos como comúnmente la conocemos, y otras expresiones. Incluso ha habido lugares donde han prohibido o quieren prohibir las cabalgatas. Imagínate, jaripeos, los encierros que se hacen en las comunidades, en las calles. O sea, todo ese tipo de expresiones están en riesgo. Definitivamente sí están en riesgo. Yo creo que sí se requiere. Si me preguntas ahorita qué propondrías tú, bueno, eso es la idea, que en estos foros podamos sacar o se puedan sacar estos impulsores, de estos ciudadanos, poder sacar ideas, y con los legisladores que son, pongo entre comillas, especialistas en normatividad, pudieran generar disposiciones jurídicas y políticas públicas, programas de gobierno para poder preservar nuestra tauromaquia como un impulso también económico, turístico, y también el cuidado y protección del medio ambiente. Pues Juan Luis Cruz Pérez de la Jornada de Oriente, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar. Finalmente te preguntaría, aprovechando y abusando de esta posibilidad de platicar contigo, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho el senador el día de ayer? Aquello que es mejor ser director de el metro en la Ciudad de México que ser gobernador de Tlaxcala. ¿Es un agravio a los políticos, es una afrenta para los tlaxcaltecas? ¿Tú qué opinas? Gracias, Martín. Mira, primero, no fue el senador quien lo dijo, fue el empresario. El empresario. Salinas Guzmán. Sí. El empresario, el dueño de Pollo Feliz. Pollo Feliz. Lo que el senador hizo, y no solamente él, sino varios, por lo menos 3 senadores que estuvieron en esta reunión de Morena, fue mofarse y aplaudir y festinar esta estupidez de este empresario. Yo creo que la expresión sí es una afrenta para Tlaxcala. Muchos dicen que no, que fue para la gobernadora o fue para los que han sido gobernadores. No, yo creo que es una afrenta para Tlaxcala. Es una afrenta para Tlaxcala que en algunos sectores del país, algunos grupos sociales, algunos fifís, siguen viendo o quieren ver a Tlaxcala como esa entidad que no existe, minimizando, ridiculizando, haciendo menos a este grandioso estado de Tlaxcala, que gracias a Tlaxcala la mayor parte del país está poblado. Gracias a los tlaxcaltecas aprendieron a cultivar en Sonora, en Coahuila, pero no solamente ellos, en Mesoamérica, en Perú, en Guatemala. Todas estas, la diáspora que de Tlaxcala salió hace cientos de años para poder estas 400 familias generar población y generar cultura en estas zonas. La verdad que hay estudios que llegaron hasta Texas, los tlaxcaltecas, a poder incluso no solamente poblar, sino combatir lo que fue la invasión inglesa. En fin, los estúpidos que no conocen la historia de México en realidad hacen este tipo de comentarios y quieren minimizar a Tlaxcala. Para mí sí es una afrenta para Tlaxcala, no solamente para el gobierno. Es una lástima que el gobierno tarde 4 días, un día en reaccionar como tal, pero creo que la defensa se hace no solamente con los festejos de los 500 años que hace la oligarquía de estos, festejar próximamente los 500 años de la fundación de la capital del estado de Tlaxcala. En la defensa de Tlaxcala, insisto, yo no soy nacido en esta hermosa tierra, pero la adoro. El defender a Tlaxcala no solamente hacer festejos para
sacar jugosas ganancias o vanagloriarse entre la oligarquía o una fiesta del Club de Toby. No, festejar a Tlaxcala es defenderla en cada momento y en cada espacio, sin robar, sin desviar recursos y cultivar y hacer grandeza de Tlaxcala. Eso para mí sería defenderlo. Para mí eso es una afrenta y ojalá el gobierno del Estado, nuestros representantes populares desde el Senado, los senadores, José Antonio Álvarez Lima, que fue gobernador de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, Anabel Ábalos, hagan un enérgico pronunciamiento, no solamente en sus redes sociales, sino en sus espacios, una carta donde exijan a sus compañeros senadores que se deslinden de este tipo de expresiones. El empresario ya lo hizo, pero no con eso queda ahí el tema. Decía hoy una niña metida diputada, el que se ríe se lleva. No se trata de desquites ni nada, sino se trata de la defensa de Tlaxcala. Juan Luis dice, Jimena Ábalos, saludos a Juan Luis, de lo mejor de la prensa local. Dice Nelson Alarcón, un hermoso foro taurino, allá nos vemos. Maite López, ¿cómo creen que los políticos iban a defender a Tlaxcala? Ellos defienden el dinero. Saludos al maestro Juan Luis y a Aquiahuat, dice Marcelino Estrada. Y otros comentarios aquí que están llegando, pues Juan Luis Cruz Pérez de la Jornada de Oriente, también amante de la tauromaquia y por supuesto Forcado, un abrazo para ti y gracias por la oportunidad de platicar contigo. Hola, gracias a ti Martín y a todo tu auditorio, a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Agradecerte siempre la gentileza de tu atención y invitarlos a este foro. Nos vemos ahí el día martes 13 de mayo a las 11 horas en el patio ventral del Congreso del Estado para que escuchen, algunos especialistas puedan compartir. Tengo entendido también que va a haber una vendimia de artesanía taurina, que es otra parte de lo que nuestros artesanos, las manos tlaxcaltecas producen, de pintura, va a haber música, va a haber también algunos alimentos o productos tlaxcaltecas. Ojalá nos acompañen. Si algunos no están interesados como en tal en la tauromaquia, vayan, yo creo que les va a servir. Siempre es importante aprender, conocer, escuchar, intercambiar puntos de vista. Hay un joven español, no recuerdo ahorita su apellido, tiene un programa en televisión que es un animalista. Era flamante defensor de los animales y estaba en contra de la tauromaquia. Hizo una serie de programas en torno a la tauromaquia para conocerla y hoy se ha vuelto un defensor de la tauromaquia, porque de verdad no hay animal mejor cuidado en el mundo que sirva para el abasto, para comerse. No hay animal mejor cuidado que el toro de lidia, se los puedo asegurar, y a las pruebas me remito. Mientras los toros de abasto que nos comemos, las reses que nos comemos viven, si bien les va 12 meses en un espacio, si bien les va 1,5 metros por 1 de ancho, sin moverse, sin nada, estos toros viven casi, te puedo decir que por cada toro en 1 hectárea. Entonces esa es la libertad y viven más de 4 años, algunos regresan a sus terrenos a vivir. En fin, ojalá, dicen que a veces se critica lo que no se conoce, ojalá lo podamos conocer, y si algunos de los que puedan asistir se pueden volver aficionados y otros nos seguirán en contra de la tauromaquia, pero que sean también con conocimiento. Y bienvenida a la divergencia, porque siempre digo que con eso puede haber coincidencia. Nos vemos el próximo 13 de mayo, 11 de la mañana, en el primer Foro Popular La Fiesta de los Toros, un patrimonio cultural del estado de Tlaxcala. Ponentes: Ricardo Antonio Silva Díaz, Radulfo Rojas Bretón, Uriel Moreno El Zapata, y como moderador nuestro invitado de hoy, Juan Luis Cruz Pérez. Excelente tarde, Juan Luis. Bendiciones, Martín, un abrazo y a la mesa a todos los compañeros de Martín Rodríguez. Un abrazote, que estés bien. Rápido vamos a seguir, bueno, no vamos a corte, vámonos ya directo con lo que tenemos aquí, porque hay que recordar, le decía hace unos minutos que este día se eligió al nuevo Papa. Después de 2 o 3 intentos, por fin se da a conocer que es Robert Francis Prevost. Fue elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica, es norteamericano, pero con un pasado misionero en Perú. Así aparece este día ya el nacido el 14 de septiembre de 1995 en Chicago, hijo de madre de ascendencia española. Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981. Puede ver allí la imagen en la pantalla. Y le decía hace un momento,
este hombre fue muy cercano al Papa Francisco, al Papa argentino, y yo le decía hace un momento, y la semana pasada y antepasada, se decía que el Papa Francisco fue preparando su salida, sabía que ya se iba, y desde que llegó hasta el último día fue encaminando los pasos de al menos 3 o 4 personas, y uno de ellos es el que hoy ha sido designado como su sucesor. La información desde muy temprano corrió como pólvora, y allí se encuentra ya este Papa reconocido después de que saliera el humo en el Estado Vaticano. Y bueno, la gobernadora, ya les decía hace un momento, ya ha lanzado un comunicado contra los comentarios ofensivos, como decía Juan Luis Cruz Pérez, pues tarde, pero se dieron ya estos pronunciamientos directamente de parte de la titular del Ejecutivo, y este día también se realizó este aniversario, yo digo un aniversario agridulce por parte del sindicato 7 de mayo, quien hoy los dirige es Karina Erazo. El día de ayer tuvieron una confrontación, yo le llamo confrontación porque llegan a la casa de los padres de la líder, y entiendo que en esa ubicación hay 2 casas, y en la parte trasera vivían los hermanos, en la parte de adelante vivían los padres. Ella ya ha dicho que vive en una casa separada, y sin embargo hoy le han preguntado pues qué opinaba sobre la detención de su hermano y otras cosas. Ella dice muy clara, es un asunto completamente ajeno a mi persona, no tiene nada que ver ni conmigo ni con el sindicato, es una nota que hemos retomado justamente de la Jornada de Oriente. Y este jueves, este sindicato ha celebrado su aniversario número 69 con un evento en el centro de convenciones en el que se rifaron 3 automóviles, varias motocicletas, licuadoras, refrigeradores, estufas, pantallas y teatros en casa. Miles de agremiados se dieron cita en el lugar para escuchar las palabras de la líder Karina Erazo. Pero si a usted le interesa saber algo, seguramente es esto. ¿Qué es lo que dijo Karina Erazo en torno al asunto de su hermano? Ve usted lo que dijo, y ahorita regresamos para platicarle también sobre un hecho que a mí me parece tuvo que haberlo destacado mucho más, porque cuando en Chiautempan llegó un abogado malandrón de esos que se dedican a la tenebra, despidió a muchos trabajadores sindicalizados y nadie los defendió. Se fue a Huamantla con Salvador Santos Cedillo en la primera ocasión que maladministró y malgobernó Huamantla, y despidió a más de 90 sindicalizados. Bueno, pues este día Karina Erazo dice: hemos recuperado 2 de las plazas que supuestamente ya estaban perdidas. Vamos primero con lo que dijo en torno al asunto de su hermano y regresamos para platicar del otro. Y al respecto, pues ya emití un comunicado, nos mantendremos, las autoridades pues llevarán a cabo sus investigaciones, y pues yo estaré atenta a los resultados, ¿no? Esto es independiente, ya lo comenté, de la organización de mi persona, y pues seguimos adelante en el trabajo. En el otro tema que usted me comenta, pues sí, comentarles que pues las personas que se manifiestan el día de ayer, pues ni siquiera son miembros de la organización. Entonces, el comité ejecutivo y su persona, pues tomaremos acciones legales ante esta situación. En la asamblea yo lo comenté, fui clara, y quien entorpezca los trabajos que con mucho trabajo hemos hecho para poder recuperar al sindicato, pues tomaremos acciones. E insisto, también estas personas son ajenas a nuestra organización. Y el otro asunto es que, insisto en este tema, cuando los patrones se aprovechan de que no hay representación sindical, suceden cosas como la que aconteció en Huamantla, en donde Salvador Santos Cedillo contrata a un abogado que ya había demostrado que podía quitar a cualquier sindicalizado, violando los derechos de la base trabajadora. Corrió a personas de Chiautempan, se lo lleva a Huamantla y quita de un plomazo a más de 90 trabajadores, si no me equivoco eran 93 trabajadores, los cepilla, los quita con el argumento de que ya no había dinero, y sin embargo seguía haciendo negocios por todos lados. Hoy lo que dice Karina Erazo le da esperanza a muchos trabajadores, porque ha recuperado 2 plazas que ya estaban perdidas. ¿Cómo las recuperó? No lo sabemos, buscaremos esa información, pero eso lo da a conocer este día Karina Erazo en una entrevista. Escuche usted lo que dice y regreso para darle la última información. En el caso de los compañeros despedidos de Huamantla, quiero darles una buena noticia. Ustedes saben que sus juicios estaban perdidos. A nuestra llegada retomamos su problema
y tuvimos que tener un cuerpo jurídico capaz para sacar adelante este problema de los compañeros. Hoy quiero decirle que hemos logrado ganar 2 juicios para ellos, que son las condiciones de trabajo y que querían desaparecer su convenio. Compañeros, se los dije, lucharemos por recuperar que los compañeros vuelvan a tener esa estabilidad laboral. Voy a leer algunos de los mensajes que usted me está haciendo llegar, cosa que le agradezco muchísimo, como siempre, por el favor de su atención. Dice Jimena Ábalos, ya leí ese. Brandon Alanis, saludos Martín, qué gusto leerte hoy, muchas gracias. No a todos les agradó mi postura, pero yo sostengo que, y lo ha dicho también Juan Luis Cruz Pérez, un periodista al que yo respeto mucho, el asunto sí era en contra de los tlaxcaltecas, no era en contra de los políticos, y mire que ya al menos somos 2 los que vimos lo mismo. Saludos al maestro Juan Luis y a Aquiahuat, dice Marcelino Estrada. Benjamín Acevedo, ¿cuándo invitas a los candidatos del Poder Judicial? Ayer explicaba justamente que es un asunto muy complejo, muy espinoso para los compañeros del gremio. Ya hemos dicho de manera reiterada, el asunto es que hagamos lo que hagamos, podemos ser sujetos de alguna observación y por eso es que es muy complicado. Sin embargo, veremos la manera, todavía nos restan poco más de 2 semanas, así que este día de hecho le decía a Mariana que recibí llamadas telefónicas, mensajes, y vamos a buscar la manera en la que podamos darle salida a algún tipo de entrevistas, algún tipo de espacios para que usted pueda conocerlos. De hecho, puede meterse a la página del ITE, a la página del INE, y allí están las fichas de cada uno de los que aspiran a quedarse con un espacio en el Poder Judicial. Dice Artemisa Camarena, hace rato hablé para pedir entrevista y no contestaron en el número. Bueno, cuando me hablan contesto casi siempre, y cuando me escriben, ya sabe usted que hasta de madrugada estoy contestando. Cuando invitas a los candidatos, ya leí ese. Ojalá que pronto se me haga ir a conocer tu estudio y coincidir con ustedes los periodistas. Claro que sí, vamos a abrir espacios en breve. Dice Brian Ochoa, ese pollero es una rata y peor los políticos de Tlaxcala que se vieron tibios. Pues la verdad es que muchos de los políticos contestaron o empezaron a querer defender a Tlaxcala hasta que vieron que reaccionó el gobierno del estado. Antes solamente lo hizo Anabel Ábalos Empalteca, senadora. Ana Lilia Rivera, senadora. ¿Quién más por ahí? Carlos Augusto Pérez Hernández, el titular del FOMTLAX, antes líder de Morena, antes diputado federal, pero no habían dicho ni pío. Dice Fermín Noriega, ya se habían tardado, dice que Pex con el 7 de mayo, ¿en serio nadie dirá que es montado lo del hijo de Guadalupe? Es muy evidente que no manchen y las plumas pagadas diciendo que casi son sicarios. Saludos a Rubén Romero, Cris Hernández, Alejandro Tamayo, mi brother es Aguamantla, Eduardo HR, Lorena Rodríguez, Rubén Romero, S. Benítez, Cris Hernández, Toyis GS, Lorena Rodríguez. Y de este lado a Areli Alarcón un abrazo, Gil Flores mi brother hasta Contla, Carlos Martínez un abrazo al contador, a mi hermano Agustín Dávila, a mi amigo Magdo Trilayatzi hasta Contla de Juan Cuamatzi, a todos ustedes como siempre les digo un abrazo, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias incluso por lo que no coinciden con nosotros, eso es lo que hace más rico este espacio. Porque yo digo, cuando hay divergencias, de verdad es cuando más crece uno, es cuando más tiene que buscar información para confrontar ideas, no de otra manera. Les mando un fuerte abrazo, son las 18:56. Miren, con ocasión de celebrar el 5 de mayo, el Consulado de México presenta una exposición fotográfica que lleva inmersa un mensaje de lucha. Verónica Sandoval estuvo ahí y nos trae las imágenes. Vea usted Telemundo Nebraska, es un mensaje que nos están mandando desde Huamantla. Vea ustedes en Lobo 97.7, es un video que nos están mandando desde Huamantla algunos amigos, lo voy a ver en unos segunditos más. Le dejo mis correos, noticias@martinrodriguezhernández.com y el otro innombrable con doble n, innombrablemx@gmail.com. Y de verdad muchísimas gracias a Mariana en los controles, a usted del otro lado y a todos los que nos siguen, nos escriben. No se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram, en X,
en YouTube, en Facebook, y por supuesto, acabando este programa, síganos a través de Spotify para que puedas seguirnos en el gimnasio, rumbo a las tortillas, rumbo al pan, rumbo a traer a la novia, al novio, en cualquier espacio nos puede ir escuchando. Muchísimas gracias y seguimos en línea.